A dar pase de inmediato, lo habíamos anunciado, estamos en exclusiva aquí en Ampliación de Noticias con el doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, y vamos a hablar de varias cosas, pero quisiéramos iniciar dándole la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Velarde? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer. Bueno, en términos amplios, acabamos de escuchar al presidente de la Asociación de Bancos hablar de esta iniciativa que ayer ha anunciado el Ejecutivo respecto a darle oportunidad a quienes están adeudando en créditos de consumo, créditos hipotecarios, créditos MIPE. Habría una garantía del Estado parcial. Sin embargo, esto está chocando también con otra iniciativa en el Congreso de la República que no acota, digamos, el beneficio hacia un sector, sino que es mucho más amplio. Quiere decir que deudores que puedan tener muchísimo dinero también podría acogerse. ¿Cuánto afectaría esto si finalmente no llega a compatibilizar si sale la promulgación de una ley como esa? Permítame contestarlo. Acepté la entrevista por una razón diferente. Es porque en el proyecto que presentaron sin consulta alguna a las 8 de la noche ayer en el Pleno, aparecía que el Banco Central garantizaba las obligaciones. En los últimos 30 años, en ningún pleno del Congreso se ha presentado un proyecto semejante. El Banco Central está expresa y tajantemente prohibido hacerlo. Y hacerlo no solo va contra la autonomía del Banco Central, sino también contra la credibilidad que ha ganado. Y la credibilidad hemos ganado. La inflación en este siglo ha sido solo comparable en Salvador y Panamá, 2%. Salvador y Panamá usan el dólar. Ecuador, que también usa el dólar, tiene el doble de inflación que el Perú. Y tenemos la política monetaria más expansiva del mundo. Junto con Estados Unidos son los países que más está expandiendo liquidez, y junto a China los que más expanden crédito. Y todo esto se tira al tacho por un proyecto irresponsable en que nunca, repito, en 30 años se había puesto al Banco Central como garante. Eso sería emisión inorgánica y es una irresponsabilidad casi sin nombre. Ahora, con respecto a su pregunta, sí. Creo que ninguno de los proyectos es bueno. En el sentido siguiente, muchas personas están dejando de pagar deudas porque están esperando que salga una norma. Muchas instituciones financieras están demorando la reprogramación porque están esperando una norma. La idea es que ya salga una norma y que ésta sea aceptada lo antes posible. En muchas crisis en el pasado en otros países, esta demora de no saber quién carga con la deuda ha profundizado las crisis. Y en este caso realmente los mismos bancos reportan que llaman o mandan correos a clientes y estos no les responden porque están esperando que sale el Congreso. A su vez, las instituciones financieras que podrían reprogramar a plazos más largos no lo hacen porque no saben si la norma del Congreso va a obligarles a cambiar. Lo esencial sería ya terminar con esto. Ahora, no coincido, no he escuchado a Asman, pero la norma me parece un poco alta, son 3 unidades impositivas tributarias para el caso de crédito de consumo, podría reducirse a 2 perfectamente, y no veo por qué ponen crédito hipotecario y vehicular. Además lo ponen en dólares, como si no supieran que la moneda de Perú es soles, y como si no supieran que la mayor parte de los créditos hipotecarios y vehiculares son en soles. O sea, nunca he visto un proyecto en el Congreso en que pongan realmente en dólares el tope de créditos hipotecarios y vehiculares. Pero excluye créditos hipotecarios vehiculares y se reduce a 2 unidades impositivas tributarias de consumo, no creo que esté beneficiando a ricos, como se ha dicho Chorban, que no sé si lo ha dicho, ¿no? Se refería a la iniciativa del Congreso. No, estoy refiriendo al proyecto del Congreso ayer. Okay. Al texto sustitutorio. Al texto sustitutorio, sí. Y no pueden recibir el crédito gente que recibe ingresos de 5ª categoría u otras cosas. Los problemas son otros. Están metidos en contratos privados, que puede ser inconstitucional. Y segundo, con este tufillo de que algunas instituciones son más antipéticas que otras, incluye solo a bancos, excluye a otras instituciones financieras. Yo no sé realmente si porque un acreedor nos parece más antipático que otro,
el consumidor, el crédito de consumo que esté en una institución, no es beneficiar por reprobación frente a otra. O sea, hay aspectos, yo honestamente creo que lo esencial es que una norma o no salga, o si va a salir, salga lo antes posible. Sé que el Ministerio de Economía se ha reunido con el Congreso y probablemente si pueden hacer una norma que sea más razonable y salga ya para evitar esta situación en que no saben si reprograma la institución financiera, no saben si pague el cliente porque están esperando una norma, se disipe, ¿no? Señor Velarde, buenos días, por lo que hemos comprendido, usted, el Banco Central, no ha sido consultado para la elaboración de este proyecto de ley en el Congreso, que hizo irrupción súbitamente anoche. Sí, en absoluto. Nos lo hubiéramos rechazado completamente porque una garantía del Banco Central es inadmisible. Haría perder confianza en el manejo monetario totalmente. Actualmente nos compran bonos a 40 años a tasa de interés baja en soles porque creen que la inflación está controlada. Ese proyecto haría dudar de esta capacidad del Banco Central en absoluto, ¿no? Por otra parte, hemos tomado conocimiento que el día de ayer, 1 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno hizo llegar al Congreso un proyecto de ley en donde proponen alternativas para garantizar por parte del Estado la reprogramación de las deudas, y se ponen topes en soles, 200.000 soles como máximo créditos hipotecarios, 5.000 soles como máximo créditos de consumo, y un énfasis puesto en las MIPES. ¿Usted ha podido leer ese proyecto de ley o todavía no? Claro que lo conozco perfectamente. La ventaja es que es una cosa voluntaria. Segundo, va a acompañar una reducción de tasa de interés del 20%, como tiene la línea de crédito del Banco Central de reprogramación. Lo que no la veo tan claro es el caso hipotecario, la verdad, porque ya es una garantía. Esta es una garantía par y paso y se cubre solo lo cobrado por el banco. Si hay una garantía hipotecaria, obviamente la garantía no sirve de nada, ¿no? Porque al recuperar el crédito, la hipoteca cubriría esa garantía. Pero fuera de la parte hipotecaria, lo demás me parece bastante razonable. El problema es el que decía al comienzo. Esta norma, como hay una garantía del Tesoro, tiene que ir a Contraloría. Contraloría tiene que opinar. La última vez, cuando la ampliación de reactiva tuvo lugar, la Contraloría demoró un mes en opinar. Y después va a COFIDE. Y acá lo que creo que es esencial es que se disipe ya estas dudas con respecto a si pago o no pago, reprogramo o no reprogramo, que más bien está introduciendo mucho más costos. Doctor Julio Velarde, le voy a rogar unos minutitos, tenemos que ir a la pausa, y lo que usted ha señalado es sumamente importante, vamos a abordar otros temas también, y es verdad que en las últimas 3 décadas no se había puesto en discusión el trabajo, evidentemente, del Banco Central de Reserva, y había sido uno de los halagos permanentes desde cualquier país del mundo, y esperemos que estos temblorcillos económicos en medio de una pandemia no generen pues una situación de la cual tendríamos que arrepentirnos. Pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Muy bien, 8:54, seguimos conversando con don Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, y señalábamos que efectivamente una de las vacunas contra cualquier populismo ha sido la independencia que mantiene y sostiene, y esperemos que así quede, del Banco Central de Reserva. Esto nos ha traído una tranquilidad ante cualquier amenaza o intención populista en el manejo de la economía, de la cual tenemos bastante experiencia en la década de los 80. Carlos Villarreal está pendiente en preguntas, pero también aterrizar a lo que se refirió el presidente del BCR inicialmente, ¿no? Cuéntanos, Carlos. Sí, acá justamente tenemos en nuestras manos, Mónica, el texto sustitutorio que va a ser votado el día de hoy en el Pleno, y en donde señala, y a eso hizo referencia el doctor Velarde, que la reprogramación del crédito que establece la siguiente propuesta cuenta con garantía otorgada por el BCR e incluye las obligaciones crediticias con las empresas del sistema financiero, siempre que al 29 de febrero del 2020 los beneficiarios hayan registrado una calificación de riesgo normal o con problema
potencial en los siguientes créditos y establece los rubros de consumo, personales, vehiculares, hipotecarios, etcétera, etcétera. Doctor Velarde, ya que hablamos justamente de propuestas y que Mónica hizo referencia al tema del populismo, ¿cuán complicado ha sido para el Ejecutivo y para el sistema económico del país tener que afrontar esta serie de situaciones en las cuales se presentan proyectos no solamente con carácter inconstitucional, sino también que pueden crear inestabilidad en el sistema financiero? Estamos hablando no solamente de este proyecto, también está pendiente todavía el tema de la ONP, ¿no? La aprobación por insistencia, que va a ser así, y lo de las AFPs. Respondo rápidamente. Lo primero, no solo es inconstitucional la garantía, sino innecesaria. No hay de ninguna garantía la institución financiera para reprogramar. O sea, incluso mal diseñado. Pero bueno, yendo al problema, probablemente la propuesta más seria de la ONP. Nadie en el mundo podía imaginarse con un sistema de reparto donde no hay cuentas individuales propiamente, se puede estar diciendo que se devuelve el dinero. Y esto es aumento de déficit fiscal. Y más eficiente sería que más bien nuestros recursos vayan a inversión pública y dinamicen la economía. Este probablemente sea uno de los proyectos más desastrosos que pudiera haber. Y me sorprende cómo incluso congresistas que conozco que son sensatos pueden apoyarlo. En ningún país se le ocurriría que en un sistema de reparto realmente se puede estar sacando los recursos para estar entregando a las personas. Lo veo inimaginable. Sí. El caso del FP ya retiró ya 25%. El país que nos ha seguido, Chile, retiró 10%. 25% ya era bastante. La vejez es dura. Gente ya de mi edad. Y larga. Me dice que agradece que haya habido FP que lo volvió a ahorrar, porque si no, a pesar de tener capacidad de ahorro, tal vez no hubiera tenido suficiente ahorro para la vejez, ya que están sacrificando el futuro para un consumo que ya se dio para los más pobres, los que tenían menos saldo ya retiraron el total. Es casi completamente innecesario el que se siga aceptando las FP. Solo para terminar, probablemente si queremos recuperar el crecimiento de la economía, el tener un mercado de capitales más profundo, que se emita más bonos, que pueda comprar bonos del tesoro, el sector privado es fundamental, y los que compran son precisamente los fondos de largo plazo, AFPs, y se está destruyendo eso. Y los demás son ya de control de tasa de interés, etcétera, y este proyecto, ¿no? Este proyecto... Doctor Velarde, perdón, dígame. Adelante, continúe, por favor. Este proyecto es menos malo que los anteriores, pero todavía tiene muchos problemas, ¿no? Doctor Velarde, usted hizo referencia al artículo 3 del proyecto de ley elaborado en el Congreso, en donde efectivamente se habla de tasas de montos en dólares, hasta $150,000 por un crédito hipotecario y $35,000 por créditos para comprar autos. Yo me pregunto a quién se quiere ayudar para que compren autos que cuestan $35,000. Pero el artículo 3.2, que se refiere a los créditos al consumo, dice lo siguiente: las empresas bancarias podrán elevar este límite de común acuerdo con los deudores. Quiere decir que aún los topes máximos de montos sujetos a esta reprogramación puede ser flexibilizada más por un acuerdo entre banqueros y deudores. Correcto, y eso ya se viene haciendo. Conozco, porque me han contado, empresas que le han refinanciado hasta 7 años y a tasas bajas. Dese cuenta que es un crédito ya dado, ya está casado el banco o la institución financiera con el deudor. El que mejor conoce al deudor es la institución financiera. Mire, sería como el alcalde de Miraflores dijera: en largo todos los alquileres se prorrogan por 6 meses. El propietario y cada inquilino sabe realmente cuánto ajustar, cuánto dar, etcétera. Dar una plantilla única para todos no es una buena idea. El banco quiere cobrar, y para cobrar tiene que dar las facilidades para que pueda pagar. Y cuando hay una persona que se cliente no puede pagar, va a tener que tener plazo, bajar tasas, etcétera. Eso es lo que se produce como un acuerdo. Es un crédito ya dado, ya están casados. Uh-huh.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Estamos abusando de la confianza de don Julio Velarde, porque es importante que la gente entienda la extensión y la dimensión del trabajo del Banco Central de Reserva, que es lo que ha venido haciendo, además, prácticamente de manera silenciosa en los últimos años en el país. Y hoy, más que nunca, está respondiendo a lo que podría ser echar por tierra todo lo trabajado en las últimas 2 décadas, por lo menos, si no hablamos de 3. Pero le pido un poquitito de paciencia y ya regresamos luego del gran resumen. En ampliación de noticias con el presidente del Banco Central de Reserva, don Julio Velarde, quien además hay que señalar, él lleva 3 periodos presidenciales consecutivos, el próximo año estaría cumpliendo 15 años en su rol, en su labor en el Banco Central, y justamente la independencia y el manejo nos ha otorgado un prestigio en todo lo que es la macroeconomía y la estabilidad del mismo, que se ve por estos escándalos y por las iniciativas que pueden ser de motivación distinta en una circunstancia más difícil aún. Pero tenía Carlos Villarreal una pregunta pendiente. Sí, quería, doctor Velarde, tocarle otro tema, y es que se ha conocido en las últimas horas el índice de inflación del mes de septiembre, que es de 0,14%. Estamos en la tendencia, ¿no? ¿Y cómo se proyecta, o a cuánto se proyecta el índice de inflación a fin de año? Y también otro tema, ¿se están ya notando o hay indicadores acerca del proceso de recuperación económica que hay en el país? Bueno, se ha emprendido el programa Reactiva Perú, pero ¿cómo se está reflejando esto a nivel general en el tema de la recuperación económica? Bueno, la inflación estamos esperando, ha sido 0.14 este mes que acaba de terminar, esperamos 0.8 para el año, tal vez 0.9 y el próximo año 1%, que es una inflación bastante baja. El año pasado tuvimos inflación menor que Estados Unidos, por si acaso. Este año probablemente Estados Unidos la tenga ligeramente más baja, pero la inflación no creo que sea problema en el corto plazo. No vemos riesgo mayor al respecto. Sí, los indicadores ya están siendo positivos. Tuvimos una de las peores caídas el segundo trimestre por el confinamiento. Tuvimos el confinamiento más rígido que hubo. La Universidad de Oxford, que hace un índice para grado de confinamiento, tener las medidas más rígidas, más que otros países, y eso explicó también por qué hemos tenido las caídas más fuertes, ¿no? Solo India, que tuvo también confinamiento muy rígido, cayó casi igual que nosotros 30 y el 24% el segundo trimestre. La recuperación ya es clara. En comprobantes estamos viendo que está a nivel ya cerca a lo de la pandemia. El IGB, que había caído casi 40% interno, está cayendo ya a niveles solo 5% frente al año anterior. Incluso la inversión pública, que fue negativa en 40% en julio, 26% en agosto, en septiembre parece que ha caído solo ligeramente, probablemente 3%. O sea, el cemento que ha crecido en agosto, ha caído 0.1, bueno, está tipo 0. Los últimos datos que tenemos de electricidad está creciendo 0.2%. O sea, la recuperación está clara. Ahora, no vamos a recuperar probablemente los niveles anteriores a la caída en segundo trimestre hasta el año 2022, pues ha dejado heridas muy profundas. Van a quedar muchas empresas, mucha gente va a perder su trabajo formal, y estas heridas toman tiempo en cicatrizarse, ¿no? Justamente quería preguntarle por el empleo, que es quizás el punto negro de todo este panorama, y es un tema de importancia mayor, naturalmente. Se han formulado algunas críticas contra el programa Reactiva, pero veo que en el sitio de internet del Banco Central ustedes dan cuenta de que más de 477,000 empresas han recibido créditos de Reactiva, y subrayan que de ese monto total, casi 500,000 de empresas, 98% fueron MIPES. ¿El empleo se halla ahí, en las medianas y pequeñas empresas? Vamos a ver, en las formales, 2/3 partes del empleo se encuentran en empresas de más de 50 trabajadores, y 45% del empleo formal son de empresas de más de 500 trabajadores.
está en empleo formal, más bien son empresas de mediana grande, más que las MIPES. Si ponemos sector informal, obviamente sí estamos teniendo las MIPES. Son 500,000 de créditos. Finalmente, a pesar de las críticas a Reactiva, tanto Reactiva 1 como Reactiva 2, hubo más plata que la que se pidió. O sea, por darle a Juan no se dejó de dar a Pedro. O sea, muchas de las críticas que se dio a las grandes y no a las chicas son completamente justificadas, porque hubo para todas. Y ahora también está sobrando dinero frente a lo que se propuso de 30.000 millones adicionales, ¿no? Para rematar, tiene que ir, lo que importante es salvar el tejido empresarial. Tenía que ir a estas empresas de 100, 200 trabajadores, y no la situación de empleo hubiera sido mucho más grave. Las más grandes no han tomado, porque está acotado a 10 millones de soles. 3 meses de venta, 10 millones de soles. Las más grandes, eso no representa el 1% de sus ventas en 3 meses. Y segundo, la tasa a la que obtienen crédito las empresas más grandes está en 0.7 ahora, menos de 1%, menos que Reactiva. O sea, muchas de las críticas se han dado sin mucho conocimiento, creo. Pero otro punto... Esperando que adelante. Crezca, el formal caiga casi 10%. El informal... De acuerdo. Otro punto que produce cierta inquietud es la evolución del dólar. Ustedes han tenido que intervenir estos últimos días como Banco Central y finalmente se ha estabilizado ayer en un cierre de 3.60, pero hacen notar que a lo largo del año en curso ha subido en más de 8%. Sí, pero de los que menos han subido en la región. Brasil ha subido 40%, México, Colombia más de 20%. Chile sí subió un poco menos, pero la diferencia es que en Chile el Tesoro, que está vendiendo su fondo de estabilización, lo vende en el mercado. En Perú lo vende al Banco Central, que es una diferencia grande en cuanto a impacto sobre el mercado, ¿no? Y simplemente no puedo hablar de corto plazo porque no lo conozco, pero a mediano plazo todos los bancos de inversión están apostando que el dólar se debilita frente a monedas fuertes y emergentes con fundamentos fuertes. Y un emergente con fundamentos fuertes es el Perú, ¿no? Señor... O sea, si quieren, a mediano plazo todos esperan que el sol se fortalezca. Sí. Señor Velarde, como reflexión final, estamos dentro ya de una campaña electoral. Entiendo que usted no tiene pronunciamientos políticos, evidentemente, como tiene que ser, pero ¿dónde debería estar centrada para la ciudadanía, desde su punto de vista, la discusión económica? Por lo menos la aspiración a la discusión económica, cosas muy puntuales. Yo creo realmente que hay que atacar este estado disfuncional. Segundo, todo este proceso de compras públicas, licitaciones, es sumamente engorroso. Hay que recordar cuánto demoró reconstruir Pisco después del terremoto de 2007, el norte después de las inundaciones de 2017, las demoras que ha habido ahora en salud. Todo eso tiene que definitivamente arreglarse, ¿no? Y atacar el problema de educación es la parte macro, pero en el resto de sectores ha habido ciertamente poco. Hemos avanzado mucho menos de lo que hemos podido hacer, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Velarde, por darnos estos minutos en Ampliación de Noticias. Hasta cualquier momento. Estábamos conversando con el presidente Buenos días, señor Velarde. PCR. Vamos a una pausa, ya regresamos.